4 de marzo de 2024, Rusia RT, unánime decisión de la Corte Suprema, allana el camino de Trump para las presidenciales. El pueblo está feliz, feliz, feliz. La encuesta que presume López Obrador. El que no quiera se quedará fuera. El gobierno de Milei con miras al Pacto de Mayo. Caso Purga. Caen jueces y un exlegislador en mega operación contra la corrupción en Ecuador. Vídeo. Tanques rusos eliminan un bastión ucraniano. ¿Quién es alias Barbecue? El temido jefe pandillero que siembra el terror en Haití. La defensa alemana usa una ridícula contraseña de meme. Macron, Francia no plantea o no planea enviar sus tropas a Ucrania en un futuro próximo. Los audios amorosos que implican al primer ministro de Perú en un escándalo de corrupción. Paro docente en Argentina, el gremio toma las calles contra los recortes de Milei. Adorni responde por cierre de Telam, no es parte de una dictadura. ChatGPT supera a los humanos en pruebas de potencial creativo. La droga en auge más potente que el fentanilo. ¿Por qué es tan peligrosa? Descubren que las sociedades más pobres son más felices que las de los países desarrollados. Insólito autogol de una defensa que sorprendió a todos en el fútbol chileno. El competidor chino del robot humanoide de Tesla bate el récord de velocidad. Una niña recibe un pelotazo de Messi y la reacción de su padre se hace viral. China con CGTN, inauguración de la segunda sesión del 14 Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Más noticias en portada que reúnen algunas anteriores y del día. Xi Jinping destaca importancia de promover vigorosamente el desarrollo de alta calidad de nuevas tecnologías. Xi Jinping da instrucciones importantes en la ceremonia de apertura de un programa de formación. También llama a funcionarios jóvenes a asumir su tarea histórica en nueva expedición y felicita a Sulyok por su elección como presidente de Hungría. El Partido Comunista Chino celebra conferencia de prensa en Beijing. Representan las mociones de los diputados de la APN, los intereses del pueblo. Un vehículo eléctrico de 3 ruedas chino se hace popular en el mercado estadounidense. China insta a Estados Unidos a dejar de interferir en los asuntos de la RAE de Hong Kong. Presidente chino felicita a Sharif por su elección como primer ministro de Pakistán. Irán con Hispan TV en portada. Seguridad en las elecciones fue una derrota para el enemigo. Raisi, ejércitos de Estados Unidos y de Israel son los más odiados del mundo. Por el genocidio en la Franja de Gaza, ONU Polvorín de Gaza podría desencadenar una guerra más amplia en la región Asia Occidental. Informe: Rusia puede torpedear transferencias de misiles a Ucrania al perder confianza a Alemania. Hezbollah neutraliza 2 intentos de infiltraciones israelíes para perpetrar en territorio libanés. Yemen ataca un barco israelí y varios buques de guerra estadounidense en el Mar Rojo. Irán rechaza infundios de Estados Unidos sobre su cooperación espacial con Rusia tras lanzar un satélite local. Israel intenta forzar a palestinos a abandonar sus hogares, a abandonar su tierra. Hezbollah amenaza con infligir a Israel una derrota peor que la de 2006. Turquía con TRT. Abbas viene a Turquía. Erdogan y su homólogo palestino tratarán del alto el fuego en Gaza. Turquía ocupa el primer lugar entre las preferencias de vacaciones de verano de los alemanes. Sájarova ha amenazado a Alemania. Aumenta a 30.534 el número de muertos en Gaza debido a los ataques de Israel. Alemania tilda de absurdas las palabras de María Zaharova. El ejército alemán discutió concretamente planes para atacar a Rusia. Más de 130 fosas comunes documentadas en Gaza. Agencia Árabe Siria de Noticias ANA, Parlamento sirio aprueba el proyecto de ley que rige la labor del Ministerio de Información. 30.534 palestinos muertos desde el inicio de la agresión israelí contra la Franja de Gaza. Vamos con el minuto a minuto de la agresión israelí a Gaza. Durante las últimas 24 horas, el ocupante israelí cometió 13 masacres en Gaza, dejando 124 muertos y 210 heridos. Un niño palestino muere a tiros por las fuerzas de ocupación israelíes al sur de la ciudad de Naplusa, en Cisjordania. Eleva a 17 el número de muertos por los bombardeos aéreos del ocupante israelí contra viviendas de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. La resistencia palestina ataca con misiles los asentamientos de Sderot y Niram en respuesta a los crímenes del ocupante sionista contra el pueblo de la Franja de Gaza. La resistencia palestina atacó con proyectiles 4 tanques y 2 excavadoras israelíes en el barrio de
Al-Amal, al oeste de la ciudad de Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. La resistencia palestina ataca con morteros a una concentración de soldados israelíes en la zona de Al-Zana, al este de la ciudad de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. 30.534 palestinos muertos desde el inicio de la agresión israelí contra la Franja de Gaza. Agresión israelí contra Gaza entra en su 150 día consecutivo. 16 niños fallecieron por desnutrición en Gaza. UNICEF advierte que 1 de cada 6 niños gazatíes muere por desnutrición. Más noticias del medio. Fuerzas rusas neutralizan a 1.415 soldados ucranianos y derriban 81 drones. Al-Assad, cuando uno se aferra a sus principios, puede sufrir, pero a largo plazo vencerá. El Líbano con Al-Manar, Raisi y Tebún se reúnen en Argel para expandir las relaciones bilaterales y mostrar su apoyo al pueblo palestino. Rad sobre el enemigo israelí: estamos esperando que cometa un error grave. La resistencia islámica de Irak atacó una planta química en el puerto israelí de Haifa con un dron. Hezbollah frustra los intentos de infiltración israelí en el territorio libanés. Hezbollah ataca sitios fronterizos israelíes. Más noticias en el medio. Ejército ruso destruye 3 tanques de fabricación estadounidense Abrams cerca de Berdichi. Preferimos morir antes que alistarnos en el ejército. Enfrentamientos entre los ultraortodoxos y la policía de ocupación. Venezuela con Telesur en portada. Presidente argentino Milei cierra agencia de prensa Telam y suspende su web. Minuto a minuto del asedio israelí contra la Franja de Gaza. Rusia convoca a embajador alemán tras filtraciones de audio. Suben a 30.534 cifra de palestinos asesinados por Israel en Gaza. Trabajadores ferroviarios alemanes anuncian nuevas huelgas. Tiroteo en una fiesta deja 4 muertos en California, Estados Unidos. Presidente brasileño recibe a gerente general del Fondo Monetario Internacional. Supremo de Estados Unidos habilita participación de Trump en comicios. Rusia considera de provocadoras maniobras de la OTAN en el Ártico. Gobierno surcoreano retirará licencia a 7.000 médicos en huelga. Intercambio de fuego entre Israel y Líbano deja un muerto. Nikki Haley supera a Trump en las primarias republicanas en DC. Y en medio de la isla, Cuba debate en portada. Granma, accidente por la explosión de una bala de acetileno provoca un fallecido y 2 lesionados. ¿Mondino o mundana? Hashtag Palestina libre ante el recrudecimiento del bloqueo. Cuba amplía su cooperación. Ideas Multimedios anuncia cobertura especial de informática 2024 en conjunto con The Soft y Disset Consultores. Brillanis brilla en Glasgow, plata mundial con 14,90 metros. Más noticias. Autoridades haitianas imponen toque de queda tras fin de semana violento. UNE pronostica afectación de 1.195 megavatios durante pico nocturno este lunes. ¿Qué trae la prensa cubana? Lunes 4 de marzo de 2024. Palestina merece vivir, estrechar los puentes pueblo a pueblo. Fue cubana la primera embajada en la selva del Vietnam libre. El tiempo: días cálidos y aisladas lluvias en localidad del interior. Papa Francisco sobre guerra israelí-palestina. Basta, por favor, deténganse. Cubana perdió en preolímpico de boxeo. Granma, accidente por la explosión de una bala de acetileno provoca un fallecido y 2 lesionados. Inician contactos para una nueva tregua entre Israel y Hamas. La empatía y el cariño hacia los cubanos se hace sentir en Sochi. ¿Mondino o mundana? Radio Nacional de Argentina echa a la calle a 100 trabajadores como parte del ajuste gubernamental. Nicaragua con el 19, servidores públicos del Ministerio de Educación reciben pago adelantado de marzo. Consejo Supremo Electoral brinda informe preliminar de las elecciones victoriosas Caribe 2024. Minet lanza ruta hacia el Congreso Nacional de Educación Especial Incluyente. Partidos políticos recorren centro de cómputo tras proceso de elecciones regionales. Población del Caribe Norte de Nicaragua votó por continuar viviendo en paz y progreso. Nicaragua presente en la 13ª conferencia ministerial de la OMS. Más noticias. Traslada material electoral al Centro de Cómputo Regional en el Caribe Sur. Academia de Ajedrez celebra con un torneo su 4º aniversario. Venezuela agradece a Nicaragua por mensaje de saludo a la revolución bolivariana. Incremento del salario mínimo fortalece la estabilidad económica de Nicaragua. Comandante Daniel y compañera Rosario en encuentro con el general Nikolai Patrushev como imagen destacada de la semana. Mesaya cuenta con nueva escuela de música Alfredo Barrera y en opinión el mundo mayoritario ante una nueva realidad. Gaza y la resistencia de Asia Occidental. Detalles del momento: periodistas o mercenarios. Detalles del momento: los fatólogos. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui. La mayoría de los yihadistas en España son marroquíes, según un estudio del Real Instituto Elcano. Palestina, Sáhara Occidental y Malí. Convergencia de opiniones entre Irán y Argelia. Peligros de la autonomía en la descolonización de África. El PSOE proclama su apoyo a los defensores de derechos humanos, pero ignora activistas saharauis presos en cárceles marroquíes. El foro del gas de Argel sepulta
a faroles marroquíes. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y es con 8 más que empezar. Información no tendrás. 4 de marzo de 2024 vamos con Sputnik Mundo y hay bastantes noticias interesantes, como que el Supremo permite a Trump participar en las primarias, cómo se están peleando guerra de fachas entre los británicos y los alemanes por las filtraciones que supuestamente los británicos le llaman fallo de seguridad, también el cierre de embajada y la suspensión de vuelos en Haití en medio de un estado de emergencia. Y luego que el BRICS va a incluir en su agenda ya un sistema similar al SWIFT y esto ya es el final, pero tenemos que irnos al conflicto palestino-israelí y a la crisis del Mar Rojo. Israel denuncia que más de 450 terroristas trabajan para la Agencia de la ONU para los palestinos. Israel sigue manteniendo sin ningún tipo de prueba el ataque a la UNRWA, que es el ataque de asistencia de ayuda humanitaria específica para Palestina. Esto no se ha visto nunca. La UNRWA tendría pruebas posibles de abusos de las tropas israelíes contra gazatíes. O sea, la UNRWA lo que sería la clave para desmontar delante de la Corte Internacional de Justicia a Israel ya definitivamente si es que queda algo que desmontar. Pero bueno, Palestina espera que Hamás e Israel acuerden un alto el fuego antes del Ramadán. Yo particularmente no lo veo, creo que va a ser otra trampa más y va a seguir siendo una masacre. Israel está con todo, su inteligencia artificial, que ya vemos que la inteligencia artificial es algo muy deficitario y que nos está llevando un poquito a un hecatombe y que no tiene esto una solución de continuidad real, la inteligencia artificial. Bueno, pues aquí la siguen aplicando. Biden pues ya habla de tener matanza de inocentes, ha mandado 4 aviones para que den 40 regalitos y chocolatinas, en fin, lo que hacía con la Alemania Oriental. Eso no lo necesitamos. Lo que necesitamos es que Biden obligue el alto el fuego a Israel y puede, ¿no? Y bueno, a Hamas señala que podría acordar un alto el fuego de 24 a 48 horas si Israel acepta sus demandas, pero no las está aceptando. Es decir, lo que estamos es ante un ataque a la UNRWA y a cualquiera que pueda asistir a Palestina por parte del ente nazi anglicano de terrorismo, desestabilización y robo y pirateo nazi anglo mal denominado y antiseméticamente denominado Israel y seguimos sin conseguir el alto el fuego. Gracias, Yemen, gracias a los países que apoyan a Sudáfrica y sobre todo a Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, ellos por la vía de derecho y por la vía de hecho Yemen y los demás son todos genocidas, porque aquí hay que apoyar a Palestina sí o sí y tenemos que seguir sin desesperarnos y sin rendirnos luchando imparable en redes e en las calles, desobediencia civil, huelga general indefinida y sobre todo boicot a todos los productos de los nazis y de los neonazis. Que no se te olvide que Kamala Harris, que ahora se rasga las vestiduras, pobrecito Palestina, es la carta de la diversidad de su marido falso, que es el abogado del ente sionista, del ente sionazi y de todos los intereses sionazis. Que no se te olvide que están engañando mucho. Vamos, ánimo, resiste Palestina, vamos todos a la lucha, mucho boicot, que es lo que les duele, el boicot económico, viva Palestina libre del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrás.